Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Había un problema en la Academia de la Federación, y tenía demasiados ojos, demasiada memoria, demasiado orgullo para darse cuenta de que ya estaba derrotado mucho antes de que el torneo comenzara. No por una flota enemiga. No por una falla de cálculo. Sino por una sola cadete humana que, sobre el papel, ni siquiera debería haber estado allí. Su nombre era Meera Tajert. Y cuando todo terminó, nadie volvió a usar la palabra primitiva con la misma tranquilidad. El profesor Basics Thor me enseñaba táctica desde hacía 23 ciclos solares, y en todos ellos había aprendido a confiar en lo que podía organizarse, preverse, encapsularse en matrices limpias. La sala de simulación obedecía a ese credo: luz blanca, precisa, sin sombras innecesarias, superficies reforzadas reflejando diagramas tácticos en un azul helado, el aire seco, filtrado, con ese sabor metálico de equipamiento antiguo calentándose más allá de su frecuencia basal. Y además estaba la vibración baja de los campos de contención envolviendo los proyectores centrales, un zumbido fino, irritante, constante, como un insecto atrapado detrás de los huesos. Era un lugar hecho para mentes disciplinadas. Y aún así, cada vez que Meera entraba, parecía que algo en el ambiente perdía la geometría. Llegaba con ese paso ni apresurado ni tranquilo, como si su propio cuerpo decidiera a mitad de camino qué versión de ella iba a presentarse primero. Cabello castaño rojizo atado con descuido. Piel rosada, salpicada de puntos oscuros sobre la nariz. Ojos demasiado atentos para alguien con el peor desempeño del curso. Siempre había un pequeño ruido cuando se sentaba, uña rozando el borde de la mesa, una respiración contenida medio segundo, una rodilla inquieta bajo el pupitre. No parecía indisciplina. Parecía contención. Como si hubiera un exceso de pensamiento tratando de escapar por alguna grieta. Basics detestaba eso. Y detestaba todavía más los resultados. Cadete Tajert, dijo aquella mañana, viendo la proyección del ejercicio colapsar por tercera vez, explique por qué avanzó su ala izquierda hacia un corredor de fuego cruzado. Ella miró el mapa táctico. No respondió de inmediato. Los humanos hacían eso a veces, aquella pausa irritante que parecía falta de preparación y, al mismo tiempo, insolencia. Porque querían que protegiera el centro, dijo al fin. Eso no es una respuesta. Es exactamente la respuesta, profesor. Uno de los alumnos Koaliana movió los 4 dedos finos sobre la mesa, incómodo. Los gemelos Aldari intercambiaron una mirada silenciosa. Ganto, el moraciano empático, tuvo ese extraño tic en las branquias del cuello que siempre aparecía cuando alguien estaba a punto de empeorar aún más su situación. Meera continuó. Si un adversario construye una trampa demasiado bonita, empieza a enamorarse de la trampa. Y entonces deja de observar a la presa. El silencio que siguió fue casi ofensivo. Basic sintió como sus sacos respiratorios se expandían en una pulsación seca. No era solo absurdo. Era vulgar. La táctica no era un instinto de caza. La táctica era refinamiento. Era previsión de flujo, sincronización de vectores, control de fricción, lectura de probabilidad en estratos de vibración. No era destrozar el tablero hasta que el enemigo se enamore de su propia trampa. Pero no dijo eso. Dijo solamente, nota insuficiente. Y marcó otro fracaso. Para ese punto del ciclo, la Academia ya arrastraba 15 años de derrotas en el torneo intergaláctico de estrategia. 15. La palabra era tan vieja que ya había adquirido un olor propio en los corredores, una mezcla de desinfectante, vergüenza institucional y electrónica recalentada. Todos lo sentían. Nadie lo comentaba. El torneo se acercaba en 8 semanas, y Basics todavía creía que, con suficiente disciplina, podría arrancar algún tipo de dignidad de su equipo. Entonces el equipo empezó a romperse. Primero, Ganto enfermó. Podredumbre de escamas, agresiva, contagiosa,
Humillante. Fue retirado del entrenamiento con demasiada prisa, antes incluso de terminar la segunda evaluación del día. Después vino la transferencia inesperada de otro cadete. Después un colapso nervioso discreto, cuidadosamente omitido en los informes oficiales. De pronto, el profesor estaba frente a la lista final de competidores, y el sexto nombre era el de ella. Meera Tajert. Lo leyó 3 veces, como si la realidad pudiera avergonzarse y corregir el error. No lo hizo. El asistente Bex, un kil demasiado delgado para parecer sano, inclinó las púas cervicales en una postura cautelosa. Técnicamente, profesor, cumple con los requisitos mínimos. Los mínimos no ganan torneos. No, respondió Bex, con ese tono irritantemente neutro. Pero a veces evitan un colapso total. Basics no respondió. Porque, en el fondo, lo sabía, no había reemplazo. No había tiempo. No había margen. Solo estaba la humana. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia rozando el insulto. Meera no entrenaba como los demás. No refinaba rutas hasta volverlas elegantes. No perseguía la perfección estadística. Arruinaba patrones. Introducía demora donde la doctrina exigía velocidad. Abandonaba posiciones ventajosas por razones que parecían un delirio momentáneo. A veces se quedaba mirando el mapa como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Explique esa maniobra. No es una maniobra cerrada. Entonces, ¿qué es? Ella se encogió de hombros. Es el punto donde empiezan a ponerse nerviosos. Basics estuvo a punto de perder la compostura. Nadie construye una victoria sobre el nerviosismo ajeno. Meera lo miró, y en ese momento no había inseguridad alguna en ella. Solo un cansancio viejo. Extrañamente viejo para alguien tan joven. Los humanos sí. Aquello quedó. Quedó en él más de lo que debería. El torneo comenzó en Casara Prime, bajo una cúpula de atmósfera metanizada que teñía todo con un dorado enfermo por fuera y un azul clínico por dentro. Los muelles servían de delegaciones llegadas de mundos distantes. Había olor a lubricante, ozono, compuestos minerales recalentados y esa nota agria y dulce de los sistemas de refrigeración sobrecargados. Los pisos vibraban bajo el desplazamiento constante de plataformas gravitacionales. Estandartes translúcidos colgaban de los techos curvos, mostrando los emblemas de academias que sabían ganar desde hacía generaciones. La suya no era una de esas. Cuando Basics condujo a su equipo hasta la arena de simulación, percibió las miradas. Algunas discretas. Otras no tanto. La presencia humana en el escuadrón provocaba esa curiosidad casi cruel que las civilizaciones pulidas llaman escepticismo. Meera también lo notó. Claro que lo notó. Se frotó el pulgar contra el costado del índice, un gesto mínimo, repetitivo. Ansiedad. Después respiró una vez, hondo, tragó saliva y sonrió de lado, no una sonrisa de confianza, peor que eso. Una sonrisa de alguien que ya estaba acostumbrada a entrar en lugares donde esperaban su fracaso como entretenimiento. En el primer enfrentamiento, se midieron con el Instituto Vox, especialistas Dravox en coordinación perfecta. Cada unidad se movía como una extensión matemática de la otra. No había vacilación. No había desperdicio. Era hermoso. Casi ofensivamente hermoso. Basic sintió un alivio helado. Al menos aquella derrota sería limpia. Entonces Meera pidió control parcial del flanco secundario. Negado. Se sincronizan demasiado. Eso se llama excelencia. Eso se llama vicio, profesor. No alzó la voz. Lo dijo como quien comenta la temperatura del aire. Basics debería haberla hecho callar en ese mismo instante. En cambio, quizá por fatiga, quizá por curiosidad, quizá por alguna falla microscópica en el edificio de su propio orgullo, cedió. Poco. Solo lo suficiente para que se equivocara bajo supervisión. Meera avanzó una célula, retrocedió 2, abandonó cobertura,
sacrificó alcance, fingió vacilación, abrió una brecha tan absurda en el flanco que los Dravox hicieron exactamente lo que ella quería, aceleraron la penetración para explotar el error. Y en ese instante su formación se deformó. No mucho. Casi nada. Un comandante menos entrenado no lo habría visto. Pero Basic sí. Una línea perfecta, estirada más allá del punto de comodidad. Un eslabón fuera del compás. Un microretraso entre vanguardia y apoyo. Una arrogancia estructural convertida en impulso. El equipo de la academia golpeó el centro expuesto. No fue bonito. Fue peor. Fue confuso, sucio, fragmentado, lleno de improvisaciones que herían el sentido estético de cualquier estratega serio, y funcionó. Cuando la simulación terminó, el silencio en la arena pareció denso. Casi húmedo. Basics escuchó cómo su propio sistema respiratorio trabajaba con demasiada fuerza. A su lado, Vex murmuró algo que tal vez fuera una oración o un insulto muy contenido. Meera solo dijo. Ya se lo había dicho. En la segunda ronda, contra la Academia Pentari, usó la demora operativa como si fuera veneno. En la tercera, contra el Instituto Militar Kordax, convirtió un terreno desfavorable en carnada psicológica. No ganaba por superioridad clásica. Ganaba arrastrando al enemigo hacia regiones mentales donde la doctrina impecable empezaba a fallar. Donde oficiales brillantes, acostumbrados a un universo ordenado, reaccionaban mal ante la aparición de una posibilidad fea, irracional, humana. Poco a poco, Basics lo entendió, y esa fue la parte verdaderamente incómoda. No era caos. O no solo eso. Era adaptación depredadora. Los humanos no pensaban en líneas. Pensaban en colapso, en límite, en improvisación cuando todo lo que debía funcionar ya no funcionaba. No buscaban el plan ideal. Buscaban el momento en que el plan ajeno dejaba de ser confiable. Las especies forjadas en mundos estables quizá llamarían a eso locura. Las especies nacidas en planetas violentos lo llamarían martes. En la final, el adversario era la Academia de Élite Aldari. Elegantes. Impecables. Inteligencia táctica venerada en media federación. Basics conocía sus modelos de guerra desde antes de que algunos de sus alumnos nacieran. Los Aldari no cometían errores. Administraban inevitabilidades. La arena estaba tan silenciosa antes del inicio que se podía oír el chasquido mínimo de la dilatación térmica en los paneles superiores. Meera entró la última. Estaba pálida. Ese tipo de palidez que, en los humanos, parece casi translúcida bajo la luz artificial. Las manos le temblaron solo por un instante. Después cerró los dedos, presionando la palma hasta que los nudillos se blanquearon, y siguió. Sin teatralidad. Sin discursos. Simplemente ocupó su estación como alguien que va al encuentro de algo antiguo. El primer tercio de la partida fue una masacre controlada. Los Aldari comprimiendo espacio, anticipando vectores, castigando cualquier oscilación. El equipo de la academia retrocedió hacia sectores cada vez más estrechos. Vex ya no fingía neutralidad, sus púas vibraban en ondas cortas. Hika parpadeaba demasiado rápido. Los gemelos Aldari del propio equipo parecían avergonzados a nivel celular. Basic sintió el sabor amargo del fracaso subir otra vez. 15 años, pensó. 16 ahora. Entonces vio a Meera sonreír. No de alegría. De reconocimiento. Como si por fin hubiera encontrado el tipo exacto de monstruo que esperaba. Profesor, dijo ella en voz baja. Ellos aún creen que están jugando para ganar. ¿Y no lo están? Los ojos de ella no se apartaron del mapa. No. Están jugando para seguir teniendo razón. Antes de que él pudiera responder, activó la secuencia. Renunció a una fortaleza orbital. Entregó recursos. Cedió una ruta de abastecimiento. Abrió una brecha que ningún manual admitiría ni siquiera como hipótesis pedagógica. Basics dio un paso al frente,
horrorizado. La orden casi le salió de la boca. Pero no salió. Porque, de pronto, lo comprendió. Los Aldari no estaban reaccionando al campo de batalla. Estaban reaccionando a la ofensa. A una ofensa conceptual. Toda su arquitectura dependía de un adversario lo bastante racional como para valorar las mismas cosas: posición, economía, simetría, preservación. Cuando Meera abandonó esas prioridades, la máquina táctica Aldari no supo si aquello era desesperación, trampa o estupidez terminal. Y vaciló. Fue breve. Medio segundo, tal vez menos. Solo que el universo entero ya ha muerto en menos tiempo que ese en suficientes lugares. Su equipo se lanzó por la fractura. No en formación ideal. No con belleza. Con hambre. Con una lectura brutal del instante. Con esa ferocidad extraña que nace cuando alguien pasa toda la vida sobreviviendo a sistemas rotos y, por eso mismo, reconoce el sonido exacto que hace una estructura antes de derrumbarse. La simulación terminó. Victoria. No hubo celebración inmediata. Eso fue lo peor. O lo más verdadero. Todos se quedaron mirando los datos suspendidos en el aire, incapaces de encajar aquello en un modelo conocido. Los Aldari, del otro lado, mantenían la compostura casi por reflejo biológico, pero había algo resquebrajado allí, en los hombros rígidos, en el foco desplazado, en el pequeño retraso antes de moverse. Ese tipo de daño que no aparece en un informe. Basics miró a Meera. Estaba jadeando. Sudor en la frente. Un temblor fino recorriéndole los dedos ahora que la tensión había pasado. Y aún así, había en ella una serenidad absurda, casi triste, como si victoria nunca hubiera sido la palabra correcta para lo que acababa de ocurrir. Cadete Tajert, dijo él, y su propia voz le sonó extraña. ¿Qué fue exactamente lo que hizo? Ella tardó un poco. Luego respondió. Les mostré un problema que no podía resolverse sin dejar de verse bonito. Basics nunca olvidó esa frase. Ni la olvidaría. La ceremonia de clausura fue un borrón de luces, emblemas y anuncios pronunciados con una solemnidad excesiva para un salón que olía a ozono caliente y agotamiento. La Academia de la Federación, después de 15 años, volvía a alzar un trofeo. Había aplausos. Había registros. Había la incomodidad palpable de muchos oficiales obligados a revisar, en público, ciertas certezas hereditarias. Pero el verdadero cambio ocurrió en silencio. Dentro de él. El profesor Basic Storm, maestro del orden, la precisión y la superioridad analítica, comprendió, demasiado tarde para su propia vanidad, lo bastante pronto para la historia, que había estado enseñando táctica como quien enseña arquitectura en un universo que todavía incendia bosques, ahoga continentes y hace nacer criaturas pensantes en mundos donde sobrevivir ya exige improvisación. Los humanos no eran malos en estrategia. Solo eran ofensivamente buenos en escenarios que las civilizaciones más refinadas preferían fingir que nunca deberían existir. Y quizá ese fuera el detalle más perturbador de todos. La Federación había pasado siglos intentando construir una galaxia lo bastante estable para que las mentes ordenadas dominaran el futuro. Entonces ganó un torneo gracias a una especie que aprendió a pensar dentro del humo. Y, después de eso, ninguna academia seria pudo volver a tratar la palabra humano como sinónimo de atraso. No porque hubieran sido convencidos. Porque habían sido corregidos. Por la fuerza. Y el eco de esa corrección siguió propagándose mucho después de los aplausos, mucho después del trofeo, mucho después de que Meera Tajert abandonara la arena con ese paso imperfecto, inquieto, casi casual, como si no acabara de demostrar que, frente a lo inesperado, el universo entero quizá pertenezca menos a los brillantes, y más a quienes soportan pensar mientras todo se derrumba. Esa fue la parte que nadie admitió en voz alta. No aquella noche. No en las actas. No en los consejos de guerra. Pero todos lo entendieron. Si algún día la galaxia enfrentaba algo verdaderamente imposible, algo sin lógica,
sin simetría, sin respeto por la tradición o la elegancia, quizá no llamarían a los más sabios. Quizá llamarían a los humanos. Y eso, para mucha gente, fue más aterrador que la propia guerra. Si tuvieras asiento en ese consejo, dime en los comentarios, ¿confiarías el futuro de la Federación a mentes perfectamente disciplinadas, o a la especie que convierte el error, el miedo y el caos en arma? Si quieres seguir acompañando los próximos archivos de este sector, únete a los registros del canal. Si este informe merece seguir circulando entre las rutas activas, fortalece la señal. Y ahora dime tu posición, antes de que el próximo reporte demuestre que ya es demasiado tarde para elegir un bando.